La nueva reforma educativa todavía no está. Actualmente el Congreso de la Unión tiene la propuesta de reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió en campaña a echar atrás la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, modificación constitucional muy criticada por ser realmente una reforma laboral y de supresión de derechos del magisterio, más que una reforma educativa. Esta nueva propuesta de reforma presentada en diciembre de 2018 por el presidente López Obrador lleva una introducción muy bonita y conciliadora con el pueblo de México y el magisterio, hablando de bienestar social, igualdad, libertad, legalidad y equidad, así como asegurar que es un error aplicar los criterios sancionadores y persecutorios que nacen de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia. A pesar de lo escrito en la presentación del presidente, el contenido de la propuesta de la reforma del artículo 3, 31 y 73 constitucional sigue siendo un 80% de la reforma que emprendió Peña Nieto. Así lo afirma la diputada priista Cintia López Castro, quien también dijo que la bancada del PRI no votará a favor del dictamen si se le hacen los cambios propuestos por la CENTE y se eliminan los pilares del ingreso, promoción y evaluación del magisterio. Tal parece que el priismo está muy contento con el dictamen de la iniciativa propuesta originalmente por Andrés Manuel y sus nuevas modificaciones. El contenido de esta redacción final, más allá de discursos floridos y declaratorias de que esta es la buena, mantiene al magisterio en alerta y en constante acción, ya que la consideran como un intento de engaño del gobierno de Andrés Manuel. Y es que no parece nada incongruente el enfado y preocupación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, puesto que esas intenciones se reforzaron cuando Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, vinculado a TV Azteca, dijo estar dispuesto a trabajar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, autora intelectual de la reforma educativa del sexenio pasado. Hablar de los profesores de la CENTE siempre es polémico, puesto que los medios de comunicación y los gobiernos se han encargado de difamar la tan notable y valiosa labor de los docentes. Y es que la influencia de los medios de comunicación chayoteros ha logrado que los mismos individuos que se han valido de los esfuerzos de los profesores para aprender a hacer cuentas, leer, escribir y mucho más, ahora hablen en contra de las acciones e interés legítimo de los profesores. Bueno, no todos son monedita de oro. Existen miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el CENTE y sus líderes charros que le han hecho el juego a la propaganda negra y respaldado con sus acciones la difamación de todo maestro que exige derechos laborales justos. Sí, estamos hablando de gente como la llamada maestra Elvester Gordillo y sus aviadores que han usurpado la dirigencia del sindicato, se han enriquecido con las cuotas de los maestros, la venta de plazas y todo a cambio del respaldo de los intereses y políticas del gobierno en turno, aunque con ello traicionaran a quienes decían representar. Pero no importa si está en juego o no el prestigio de una agrupación u otra, porque lo que en verdad peligra es la educación de millones de niños y niñas, es decir, la base de la construcción del futuro social estable y progresista de nuestro México. El 16 de abril de 2019, Andrés Manuel giró un memorándum donde deja sin efecto algunos de los puntos de la reforma de Peña Nieto. Le da la nómina del sector educativo a la Secretaría de Hacienda, supuestamente para evitar más aviadores y cualquier otra corrupción. La SEP administrará las plazas magisteriales, asegurándoles los lugares a los egresados de las normales, y reinstalará a los educadores que fueron cesados con la reforma de Peña. Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a los maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma, así como indemnizar a las familias de quienes perdieran la vida. Esto parece que resuelve, pero sigue siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el máximo órgano de decisión y hasta que los lineamientos estén por escrito en la Carta Magna, esto seguirá siendo solo una promesa en pausa. Es por ello necesario conocer los puntos que influyen en las movilizaciones del magisterio, por lo que parafraseamos algunas de las notas de Hugo Aboites, quien es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE y es autor de diversos títulos sobre el tema. 1. A finales de marzo de 2019, las propuestas de reforma del presidente fueron aprobadas en las comisiones del Congreso de la Unión, pero no en el Pleno, ni tampoco ha sido tocada por el Senado. Eso quiere decir que las reformas de Peña Nieto siguen vigentes y por tanto se ve lejana la promesa de eliminarlas, permitiendo que persista la evaluación educativa punitiva y su órgano regulador, el INE-E, así como las reglas establecidas para ello en el servicio profesional docente, para que las evaluaciones sigan trabajando bajo las expectativas de la derecha y del pensamiento neoliberal. 2. No está clara la responsabilidad del Estado para asumir su obligación de garantizar el derecho a la formación continua del profesorado,
ya que en el párrafo cuarto solo establece que los trabajadores de la educación tienen derecho a la actualización, pero no asegura que sea a través de las instituciones públicas. Hay que recordar que en el sexenio de Peña Nieto, los recursos destinados a la actualización se fueron a la iniciativa privada. En el actual sexenio, los beneficios podrían ser para la Fundación Educar 1 del hijo de Alfonso Romo, el coordinador del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo desde las elecciones presidenciales que en vez de echar atrás las reformas de Peña, las evaluaría para ajustarlas. Tomemos en cuenta que el presupuesto para la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica, que son los que van a administrar los dineros, se redujo pasando de 429.5 millones de pesos en 2018 a 187 millones de pesos en 2019. 3, En el artículo tercero referente a los profesores universitarios dice que las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo se nombrarán conforme al artículo 123 de esta Constitución. La pregunta es, ¿por qué los profesores de niveles básicos como primaria siguen siendo excluidos de los derechos laborales expuestos en el 123? Igual que la reforma de Peña Nieto, ¿no? 4, En la política educativa de Peña Nieto, se dio una drástica disminución de oportunidades para el ingreso del servicio profesional para los egresados de las normales rurales. Lamentablemente, se mantiene esta idea en la nueva iniciativa de reforma, al mencionar que los aspirantes a la docencia concurrirán a estos procesos de selección en igualdad de condiciones, desconociendo la certificación que hacen las escuelas normales de sus egresados que garantiza su formación para ejercer la enseñanza en nuestro país. Este punto obviamente provocará serios problemas a futuro con los egresados. 5, En su reforma educativa, Peña Nieto introdujo conceptos empresariales privatizadores como la educación de calidad y privilegiando procesos como la evaluación por encima de los estrictamente pedagógicos. La propuesta de Obrador sustituye calidad por la excelencia de la educación, que en el fondo responden al mismo modelo privatizador. Con esto, se persiste en el error educativo de promover el individualismo entre los alumnos. Se les incentiva a competir en vez de ser solidarios con los otros, eliminando así una verdadera educación humanista que promueva una conciencia social con actitudes y aptitudes para la cooperación y colaboración con los otros en beneficio del país y sus comunidades. 6, Se copia tal cual el esquema de la reforma de Peña Nieto del 2013, manteniendo la evaluación docente como medio de promoción, sustituyendo al INE, a cargo ahora de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y coordinado por el organismo público descentralizado con autonomía, para el cual ya se reservan espacios en su consejo consultivo con los mecanismos empresariales como Mexicanos Primero. Se mantiene el mismo pensamiento que originó los criterios sancionadores y persecutorios, donde se intenta medir a los profesores a través de programas computacionales o examen que impulsan una política fiscalizadora y persecutoria hacia los profesores y las escuelas, en lugar de promover cambios educativos, pedagógicos y asignar recursos suficientes a la educación. Este y otros puntos que mantienen aspectos de la reforma de Peña alarman a los profesores, porque lo que hoy se propone parece ser solo un cambio de nombre, una simulación, y con un peligro aún mayor, ya que este organismo descentralizado autónomo determinará estándares e indicadores de resultados para la certificación de las instituciones y todos los agentes educativos, sin aclarar a qué se refieren con certificación. La duda es, ¿los recursos de los centros educativos dependerán de la certificación? ¿La OCDE seguirá imponiendo sus criterios y estándares en la evaluación educativa y en la dichosa certificación? ¿Las escuelas que no logren esa dudosa certificación se cerrarían o privatizarían como ya se lleva a cabo en los Estados Unidos? En ese país se ha entregado la administración de escuelas a órganos privados, quienes absorben los recursos y los administran precariamente, con el fin de controlar la educación pública y convertirla en negocio privado. 7, En la iniciativa de Andrés Manuel presentada el 12 de diciembre de 2018, se plantea que la educación superior sería obligatoria, por tanto el derecho a la educación a este nivel estaba garantizado. Pero en la última versión que ya modificaron las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se plantea que el Estado ofrecerá oportunidades para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones. Recordemos que los exámenes de admisión en las instituciones de educación media superior y superior públicas y privadas son elaborados con la participación de un organismo privado, el Ceneval, el cual ha negado el acceso a las universidades a millones de alumnos durante su existencia, particularmente de las clases populares. Continuar con ese proceso de selección contraviene el compromiso de López Obrador al respecto de la eliminación de los exámenes de selección en las universidades. El reto sigue siendo la defensa, fortalecimiento y reorientación de la educación pública para que responda a los intereses de todo el pueblo, y no como sucede ahora,
que solo sirve al capital nacional y extranjero. Esa es la lucha de los maestros democráticos. Como verán, el problema no es de popularidad, no es que a los mexicanos nos caigan mal los guapos, sino sean más vaciados los feos. No es la desconfianza hacia los relamidos ni la seguridad y estabilidad emocional que busca darnos el cabecita de algodón. El problema es y sigue siendo que la propuesta que nos dio el copetón no nos conviene como sociedad mexicana. Y por más que nos exprese seguridad y nos caiga bien el viejito del gallito vaciado, su propuesta sigue siendo la misma. Por lo tanto, no se la vamos a aceptar, porque sigue atentando contra el futuro de la educación y de la población. Infórmate. Organízate. ¡Acciónate!